¡Ay, el amor! Qué bonito es el amor y qué complicado es a veces, ¿verdad? Sobre todo cuando estás en tus 20, que literalmente puede sentirse como si fuera una batalla campal. Y para Scott Pilgrim, esa batalla es literal. En un mundo donde los exnovios son villanos y cada relación pasada es un final boss a derrotar, Edgar Wright convierte el romance en un videojuego caótico y lleno de acción. Las complejidades del amor se mezclan con peleas épicas, las emociones confusas con secuencias que parecen sacadas de un cómic. Y todo en su conjunto te planta delante de una tormenta visual que no te deja respirar. Wow. Vamos a entrar a fondo en esta obra maestra del director Edgar Wright para explorar su estilo visual único y cómo transforma las relaciones en combates hiperintensificados, donde la verdadera pelea no es solo con los ex, sino con uno mismo. Y como siempre, no sé ni cuántas veces te he dicho ya que no olvides suscribirte al canal y de darle a la campanita de los de para enterarte de nuevos vídeos como este si te han gustado. Brian Lee O'Malley tuvo doble suerte en esta vida. Por una parte, tener el talento suficiente para ser el padre de una de las series más míticas del mundo del cómic, Scott Pilgrim, y la de tener un publisher que sabía sacar provecho al potencial de su trabajo, llamada Onipress. Cuando se publicó el primer tomo en 2004, la editorial le mandó una copia al productor Mark Platt para proponerle hacer una adaptación a cines, y a Platt no le pareció mala idea. En aquel momento estaba trabajando para Universal Studios, justo cuando Edgar Wright acababa de estrenar Shaun of the Dead en Estados Unidos y estaba en boca de todos. Era un director joven, con un estilo muy personal, humorístico y dinámico. Tenía la puerta abierta a muchas nuevas oportunidades y Mark convenció a Universal para contratarlo. Después de leerse el primer tomo, Edgar se quedó enganchado de la mezcla de fantasía y realidad por la que surfeaba la historia. Veía como un reto conseguir que el mundo intensificado de Scott Pilgrim fuera creíble en una película de acción real, como lo es en las páginas del cómic. En las adaptaciones de novelas o cómics al cine, normalmente el autor de la obra original suele quedar al margen o solo se le consulta puntualmente, pero Brian se implicó muchísimo en el proceso de la peli, desde en el guión hasta en la dirección de arte. Y os diré que menos mal, porque hay muchos diálogos lapidarios que son de su puño y letra, y la peli no sería lo que es a día de hoy de no ser por su aportación, pero ahora os contaré un poco más de eso. Eso sí, tenía un poco de miedo al principio de que metieran actores que le dieran un poco de asco o que no captaran el espíritu de cada personaje, pero estaba en un punto de su vida en el que era simplemente un pobre artista muerto de hambre, así que cualquier cosa que le diera un poco de pasta era más que bienvenida. Sweet. Coins. En mayo de 2005, el estudio también asignó a Michael Bacall para coescribir el guión, y oficialmente empezaba la carrera por hacer esta película posible. Pero, para. Un momento, ¿2005? ¿Pero la película no se estrenó en 2010? Sí, efectivamente. La producción de esta película se hizo tan increíblemente larga que gran parte del reparto que participa en la película no era siquiera excesivamente conocida en aquel entonces. Y para cuando se estrenó, casi todos habían empezado a alcanzar el estrellato. Anna Kendrick había hecho su audición incluso antes de grabar Crepúsculo. Aubrey Plaza consiguió el papel antes de grabar Parks and Recreation. Y Chris Evans todavía no era el famosísimo Capitán América. Brie Larson, por supuesto, tampoco era la Capitana Marvel. Una cosa que me hizo bastante ilusión descubrir mientras investigaba sobre la película es que todo el cast disfrutó muchísimo del rodaje. Hay una serie de vlogs subidos en YouTube donde muestran su día a día haciendo el bobo en grupo que, de verdad, son muy tiernos. Oh, that's the most adorable fight ever. Y todos en entrevistas futuras, años después, cuentan que fue una de las experiencias más felices y gratificantes de su vida, y que trabajar con Edgar fue un encanto. Les dio mucha pena que acabara y a día de hoy siguen siendo todos muy buenos amigos. Y así como curiosidad, Universal sugirió a Seth Rogen para el papel de Scott, pero Wright no se imaginaba a nadie más que a Michael Cera para el papel. Y es que claro, a la que se había empezado a desarrollar el proyecto de hacer la adaptación,
O'Malley en paralelo seguía sacando tomos de Scott Pilgrim y entre medias Wright se había puesto ya con Hot Fuzz. Y así fueron a tirones, a pataditas y cuando les permitía la vida seguir trabajando en el guión de la adaptación. De hecho, muchos de los diálogos que también escribieron Edgar Wright y Michael Bacall acabaron en los cómics originales de O'Malley, así que seguramente sin ellos la serie de cómics tampoco sería lo mismo. A la hora de enfocar la película, Wright se inspiró en algunas de sus películas favoritas como Danger Diabolik, Beyond the Valley of the Dolls, Phantom of the Paradise, el documental Dig y Grease. Eso es, Grease. Su idea era enfocarlo totalmente como un musical, y al igual que en el mundo intensificado de Grease, cuando los protagonistas acaban de cantar, ninguno de los personajes le dice ¡wow, tío! ¡Vaya espectáculo! Su intención era hacer eso, pero con las batallas de los exes, que fuera algo normal y aceptado por los personajes de ese mundo. Lo que no quita que la banda sonora de esta película es otro tema que, madre mía. Hello again, friend of a friend, I knew you were. Wright reclutó a Beck y a Nigel Godrich, el productor de Radiohead, para componer la banda sonora y ayudar a reunir a los músicos y temas que compondrían la lista de temas tanto ficcionados del grupo Sex Bob-Omb como de grupos reales como Metric. A eso se le suma que la supervisora de la música era Cathy Nelson, responsable de haber creado y supervisado algunas de las bandas sonoras más memorables de todos los tiempos, como High Fidelity, Pulp Fiction y Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Que los cómics se estuvieran haciendo a la vez que la adaptación dejaba también una incógnita importante, que era cómo terminar la historia. El final de los cómics todavía no había salido cuando habían terminado de escribir el guión, por lo que escribieron un final que no acabó de cuajar del todo. Existe un final, entre comillas, original, que no llegó a los cines, en el que Scott no acababa con Ramona, sino que volvía con Knives. Una vez que terminaron de rodar e hicieron los screen test antes del estreno, el resultado fue categórico. A la gente le había encantado la película, pero odiaban el final. Después de todo lo que le había hecho Scott a Knives, la gente no entendía este movimiento final, no les encajaba con ninguno de los personajes. Edgar, Michael y Brian volvieron a juntarse para ponerle solución, y justamente daba la casualidad que Brian ya había estado trabajando en el final de los cómics y les dio el toque final para cerrar la historia como es debido. Scott debía acabar con Ramona, y Knives merecía un final mucho mejor, y un diálogo final mucho más molón y digno del personaje, escrito del puño del propio O'Malley. I'm too cool for you anyway. El enfoque de Edgar al escribir el primer final era que quizás el protagonista no recibía lo que quería, sino lo que necesitaba. Algo así como que había ganado la batalla pero no la guerra. Sin embargo, cuando vio el final en el que acababa con Ramona, vio que era mucho más coherente y se volvió su final preferido, y que los arcos de personaje acababan justo como tenían que acabar. Una de las primeras cosas que te atrapan de esta película, casi sin que te des cuenta, son las transiciones. Saltamos de una escena a otra de manera orgánica, con elipsis magistralmente aplicadas. Wright no se limita a hacer un corte que nos pasa de una imagen a otra, sino que las encadena en una narración que nunca para. Veamos cómo juega con las reglas del montaje para hacer que cada transición cuente. Por una parte, juega con el doble sentido del lenguaje. Coloca diálogos en una escena que sirven para responder a otro diálogo en otro contexto completamente diferente. Is your girlfriend distracting you? My girlfriend. I'll be quieter. Let's do that one again. Sorry, what are we doing? I told you like 50 times. We're going to this party, retard. Lo cual aporta una cualidad muy sensorial al espectador que lo está viendo. ¿No te ha pasado alguna vez cuando estás ensimismado y sientes que saltas de un sitio a otro como en una ensoñación? También usa transiciones por impulso sonoro, donde un segundo es suficiente para mostrar el paso del tiempo y que nosotros lo entendamos de manera rápida y visual. Wallace, how do you do that? Wallace! Do you know that girl? Scott! What? You only played one note for that entire song. Y también usa la propia imagen, usando el plano final e inicial de la siguiente escena para crear continuidad. Yeah, I don't know what it is about that girl. Forget it, Scott! Guess who's drunk? I guess Wallace. From this moment on,
I will think of Envy Adams no more. I have distressing news. Por no hablar del uso de las viñetas. En varios momentos vemos que Edgar Wright nunca ha buscado hacer una adaptación realista, sino que ha intentado permanecer fiel a la forma original de la historia. Por ejemplo, este momento en el que Scott ya ha cortado con Knives y alternándose la imagen de Knives y Ramona, vemos la evolución del estado emocional de Scott. Y este viñeteado no solo se usa en las transiciones, sino que se aplica como una herramienta más de storytelling. Usa muchas técnicas inspiradas en las estéticas del cómic, que sirven tanto para mostrar la reacción de varios personajes a la vez, como para hacer elipsis de tiempo, componiendo el encuadre como en una viñeta, pero con los personajes respirando en esa composición como un dibujo con vida. Y también para representar visualmente el estado interno de los personajes. Y bueno, y sobre todo porque queda bastante guay, la verdad. Aparte del encuadre viñeteado, usa otros elementos de la narrativa del cómic que le dan color y textura a la historia. Vemos onomatopeyas en forma de texto que externalizan las perspectivas subjetivas de los personajes, sobre todo en el caso de nuestro protagonista, Scott. Porque recordemos que esta es una historia que vivimos sobre todo desde su punto de vista. El espectador tiene que percibir el mundo como lo percibe Scott, y Scott es un chico sensible, friki y que conoce muchas referencias pop de videojuegos, pelis, series y cómics como mucha gente a sus 20 años, y vive su propia vida como si fuera el prota de su propio cómic. Este estilismo se ha intentado emular anteriormente cuando se ha tratado de adaptaciones de cómics, sin quedar, bueno, pues demasiado allá, ¿no? Pero posteriormente en películas como Spider-Verse se ha integrado de manera mucho más orgánica y estética. Todas las referencias pop, que si empezamos a mencionarlas todas no acaba el vídeo, también le da ese tono de propiedad a la película. O sea, quiero decir, para todas esas personas que pillan las referencias, ¿no?, al ser consumidoras de cómics, videojuegos y cine, y sienten la historia como propia. Por mencionar un par, como esta referencia de Akira con el texto de Explode, o el KO de Street Fighter, o la música de Zelda cuando sale del baño en su sueño. De hecho, para aumentar la sensación de estar dentro de un cómic, Edgar Wright tenía una norma en el set, que era la No Blink Rule. Es decir, les pedía a los actores que intentaran no pestañear en sus escenas para ayudar al tono surrealista de la película. Y es que al final, todas estas técnicas empacan una historia que también es muy interesante de explorar a través de sus diferentes personajes. Bien hemos dicho que Scott es la perspectiva subjetiva principal que vemos, pero también comprobamos a través de los personajes que le rodean las diferentes dificultades de la gente joven que empieza a entrar en su etapa adulta, sobre todo en las relaciones amorosas. La película empieza con que Scott, teniendo 22 años, ha empezado a salir con una chica de 17 y todos los dilemas morales que ello conlleva. Los personajes mujeres y su único amigo gay lo desaprueban frontalmente varias veces a lo largo de la película, mientras que los personajes masculinos pues son los que hacen más la vista gorda o incluso le jalean. Y uno se podría decir, pero si solo son 5 años de diferencia, no es para tanto. Sí, puede ser, pero la misma película te muestra que sí que es para tanto, porque no estamos en el mismo punto de nuestra vida cuando tenemos 17 y no hemos tenido jamás una relación amorosa a cuando tenemos 22 años y alguna historia sí que hemos tenido. Comparemos estas dos escenas. Did you know that the original name for Pac-Man was Puckman? You would think it was because he looks like a hockey puck, but it actually comes from the Japanese phrase paku haku, which means to flap one's mouth open and closed. Oh my god. Like, wow. Cuando eres más joven que la otra persona, como no sabes nada de la vida, cualquier chorrada que te diga la persona más mayor te va a parecer interesante, pero simplemente porque no lo sabías. Vas sabiendo cosas a medida que creces, pero para la persona que es más mayor, eso es un chute de autoestima barata, porque alguien les hace sentir interesantes sin esfuerzo alguno. Sin embargo, miremos ahora esta escena. Hey, you know Pac-Man? I know of him. Well, Pac-Man was originally called Puckman. They changed it because, not because Pac-Man looks like a hockey puck. Paku Paku means flap your mouth, and that they were worried people would scratch out the P, turn it into an F, like. Yeah, that's amazing. Cuando te encuentras con alguien de tu edad que ya sabe las mismas cosas que tú y que ya ha tenido también historias, experiencias de la vida, ¿no? Estás en una situación de igual a igual y algo más desafiante. Porque claro, Scott empieza con Knives porque... Scott, why are you doing this? I don't know. It's just nice, you know? It's
simple. Pero con alguien como Ramona, que ha tenido historias antes de él y ha tenido experiencias que le han marcado... Why does everything have to be so complicated? Me gusta el detalle de que a Scott no es que precisamente le encante estar con una chica de 17 años, se aburre en su compañía, pero se puede aprovechar de ella de manera egoísta para poner parches a sus propias taras mentales y básicamente distraerse. Porque aunque la historia se centre en los 7 exes malvados de Ramona, se nos deja caer que Scott también es el ex malvado de otras chicas. We all know you're a total lady killer wannabe jerky jerk. It's completely untrue. That time with Lisa? That was a misunderstanding. That time with Holly? That wasn't what it looked like. That time you dumped Kim? Okay, me and Kim are all good now, all right? Pero no porque sí, sino porque él también ha tenido una historia en el pasado que le ha marcado sus relaciones posteriores. How are you? I'm not doing so good right now. Oh, that's too bad. Still breaking hearts. Al propio Scott le persiguen sus propios fantasmas. Ramona ha dejado un rastro de exes doloridos, pero él ha hecho lo mismo. Y los dos tienen un ex que les ha afectado especialmente, como cuando aquella vez que Envy le dijo que estaba feo de aquella u otra manera. A todos nos quedan secuelas y creencias que se quedan impresas en nuestra psique, aunque no sean ciertas, pero que acabamos creyendo que sí lo son porque una vez nos lo dijo una persona a la que queríamos, ¿no? Y con la que teníamos confianza. Y eso nos hace complicados. No solo Ramona es complicada, Scott también lo es. Y a medida que va superando los desafíos de los diferentes exes de Ramona, de hecho se vuelve cada vez más cínico, más celoso e irracional. Al igual que fue un ex malvado para otras chicas, corre el riesgo de convertirse en otro ex malvado de Ramona. La película acaba explorando el potencial que todos tenemos de dejarnos llevar por nuestro lado oscuro. Ambos han roto el corazón a varias personas, y los dos han sido un poco cretinos. Esa es la verdad. Es una historia que habla sobre que todos hemos hecho daño y que también nos han hecho daño. Nadie se salva, porque la realidad es que hacerse mayor es difícil. Sin querer, todos podemos ser el ex malvado de alguien por culpa de nuestras inseguridades, inexperiencia, ignorancia, ingenuidad o un corazón roto. Todos hemos dado palos de ciego sin entender nada de lo que ocurría a nuestro alrededor o sin entender por qué hacíamos lo que hacíamos y sin saber el daño que podíamos hacer. Nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Cuando nos enamoramos, todos pasamos por el proceso de lidiar con el equipaje de la otra persona, al igual que tienen que lidiar con el nuestro. Y sí, como hemos dicho, ser un adulto es difícil, pero para eso somos adultos, justamente para aprender a gestionar todas esas cosas difíciles que, con suerte, nos pueden llevar a un camino que, a pesar de ser más duro, es mucho más satisfactorio, real y coherente con nosotros mismos. 4, 3, 2, 1. Y hasta aquí el vídeo, y como siempre, hablemos en los comentarios. ¿Os flipa la peli como a mí o sois más fans del cómic? Yo personalmente debo decir que no me he leído los cómics, y mi primer contacto con la franquicia de hecho fue esta película. O sea, no sabía de su existencia hasta que la vimos en casa de unos amigos que estaban totalmente obsessed con la peli, y sinceramente yo el momento que vi la batalla de Matthew Patel, que por cierto es mi favoritísima de lo loca que es, me meo siempre, dije, ok, esta peli va de otro rollo completamente y ya me dejó enganchada. Ya después de eso la volví a ver varias veces más porque es que en cada revisionado siempre puedes descubrir algo nuevo, es loquísimo. En fin, os leo en la caja de comentarios. ¡Chao!